Hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que nos estén escuchando, nos estén mirando. Siempre para nosotros es un privilegio, una gran responsabilidad. Reciban un cordial saludo de los que hacemos acá nuestra congregación, acá en la ciudad de Londres. Hermanos, y para los que pues han estado continuando con las enseñanzas, ustedes saben, hemos empezado ya hace algunas semanas una serie de mensajes acerca del hogar, de la familia, tan importante, tan pertinente en estos tiempos que estamos viviendo. Y pues hemos estado enseñando el segundo tema acerca de esto, ¿no? Y lo hemos dividido ya en tres partes, ¿no? Lo que es la unidad, lo que es la identidad, y hoy vamos a ver la parte C, lo que es la identidad, ¿no? Entonces este es un aspecto, un principio fundamental dentro del hogar, está en la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, hermanos. Y pues como ustedes saben, el texto base que hemos estado hablando es Génesis capítulo 2 del versículo 18 al 24, ¿no? Y siempre, hermanos, es importante que nosotros reflexionemos en esto, ¿no? Porque sin duda alguna, hermano, hoy hay una realidad que es evidente, se puede ver en este tiempo, ¿no? Que sin lugar a dudas podemos decir hoy la familia está en una crisis, tal vez como nunca antes ha estado en la historia del hombre, hermano, de verdad. La crisis que estamos viviendo hoy es seria, hermano, es seria, ¿no? A todo nivel, en toda cultura, en toda sociedad en este tiempo, ¿no? Obviamente esta crisis podemos verla que no solo se manifiesta en el rechazo o por el rechazo de los valores tradicionales que supuestamente había, ¿no? Con respecto a la ayuda mutua, con respecto al respeto que había en casa, ¿no? Valores que siempre fueron evidentes y muy comunes en los hogares tradicionales, por así decirlo, sino que hoy por hoy esto incluso se ha desbordado y básicamente hoy no importa ya la fidelidad conyugal, hoy la misión educadora de los padres prácticamente no existe. Esa misión educadora de los padres ha sido delegada, ¿no? Al colegio, a las escuelas. Me refiero a los valores principales, ¿no? Que se forman dentro del hogar, como son los valores morales, los valores éticos de respeto, los valores de carácter sexual incluso, hermano. Hoy se ha delegado todo eso a que las escuelas, los colegios enseñen todo eso, y entendemos obviamente que la sociedad de este tiempo que estamos viviendo no es tan buena que digamos, ¿no? Entonces, hermano, no solamente eso, sino que también vemos los valores y los principios bíblicos prácticamente hoy no existen en las familias, hermano. Esto es muy triste, esto es muy serio, y yo creo que como padres, como parte de una familia, debemos de tener muy claro esto, debemos de entenderlo, debemos de asimilar el rol que cada uno pues el Señor nos ha dado, hermano, dado que pues hay un legado que nosotros tenemos, que es nuestros hijos, y en base a eso también yo creo que sin pensar mucho deberíamos de hacerlo, hermano, ¿no? En ese sentido, debemos de dejar de ser egoístas y pues cumplir realmente con lo que Dios nos ha encomendado hacer, ¿no? Dadas las circunstancias que están pasando. Yo creo que esto es muy evidente a nivel social, a nivel político, hermano. Realmente la familia está en crisis. De hecho, hoy por hoy, hermano, hay hogares que se están separando, hogares que se están divorciándose, hogares que están tomando la decisión de separarse mutuamente, que ya no se aguantan, no se soportan, hijos que sufren las consecuencias de todo esto, mujeres que no son comprendidas por los esposos, esposas que no son comprendidos por los esposos, y viceversa, hijos que pues ven tantas cosas en su familia, dentro de su hogar, que pues toman la decisión de salirse de sus casas, de sus hogares, abandonan los estudios, abandonan sus familias, abandonan su porvenir. O sea, es tremendo, hermano, es tremendo lo que está pasando realmente. Si usted a eso le añade toda la influencia de este tiempo, de esta época, de esta sociedad, de esta cultura, donde todo vale, todo es fácil acá, todo es permitido.
es terrible, hermano, es terrible. Yo creo que todo esto afecta y modifica la imagen y la identidad de la familia, ¿no?, que Dios ha establecido en su palabra, y obviamente esto atenta contra los valores permanentes y principios permanentes y eternos que Dios ha establecido en su palabra para la familia, para el hogar. Hermanos, quisiera que por favor reflexionemos un poquito antes de empezar con el mensaje, que en realidad el mensaje va a ser una reflexión nada más con respecto a lo que es la identidad de cada familia y cómo formarla, ¿no? En Génesis capítulo 1, versículos 26, 27 y 28, quisiera que por favor me acompañe a leer. Dice ahí, Génesis capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, el Señor crea al hombre a la imagen de Dios. Es decir, la creación del hombre es totalmente diferente al resto de criaturas que el Señor creó. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El Señor es específico en esto, hermano. Versículo 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre toda la faz de la tierra. Es decir, aquí en Génesis vemos la creación del hombre, ¿no? Es decir, y si por favor se me acompaña al capítulo 2, versículo 24, que todavía es más evidente con lo que quiero explicar. Dice: por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, Dios forma al hombre y a la mujer, y más adelantito vemos cómo Dios instituye, ahí en el capítulo 2 y versículo 24, cómo Dios instituye el hogar, cómo Dios instituye la familia, el hogar o como usted quiera llamarlo. Pero debemos entender esto, hermano, a la luz de las Sagradas Escrituras, que es el hogar, el lugar donde el hombre puede interactuar, relacionarse con un ser semejante a él, es decir, el hombre y la mujer. Y no solamente relacionarse entre ellos, sino que también poder en ese sentido relacionarse con su Creador. Eso es lo que está pasando acá en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 específicamente, ¿no? Sino también el hecho de poder relacionarse entre ellos como creación de Dios, y también relacionarse con su Creador. Eso es lo que está pasando ahí. Es decir, el hecho de que el hombre puede relacionarse con un ser semejante a él, ¿no? Pero también vemos que es el lugar donde la fecundidad es la que asegura el crecimiento de la humanidad. Génesis 27 y 28 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y los dijo: fructificad y multiplicad. Es decir, lo que estamos viendo aquí realmente es importantísimo de entenderlo y de saber, justamente tener o estar bajo el contexto bíblico para que nosotros podamos entender lo que es la identidad del hogar, ya que todos estos factores que vamos a ver hoy, hermanos, ayudan a establecer y a formar una identidad en el hogar. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo, hermano? De que aquí es el hogar es el lugar no solamente donde el hombre puede interactuar con un ser semejante a él y relacionarse entre ellos y con Dios, sino que también la familia, el hogar es el lugar donde la fecundidad es la que asegura el crecimiento de la humanidad. Por eso el Señor dice ahí: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad. Es decir, que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, hay un propósito de que en esta unión ellos tengan más hijos, fructifiquen y sojuzguen, es decir, llenen la tierra. ¿De qué? De seres semejantes a Dios, es decir, porque el hombre y la mujer son creados a imagen de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Por este hecho, es en la familia, en el hogar, que el hombre y la mujer, más los hijos, es el modelo que está dentro del plan y el propósito de Dios para que sea así. Es decir, esa es la manera como Dios ha establecido que sea una familia.
Es decir, un hombre, una mujer y los hijos. Es lo que forma una familia con un propósito específico, llenar y sojuzgar la tierra. Les digo esto, amados hermanos, ¿por qué? Porque todo lo que sale fuera de este contexto no es de Dios, no es bíblico, es satánico, es perverso, es pervertido, es distorsionado. Todo lo que sale fuera de esto y que no está dentro del contexto bíblico es absolutamente satánico. La sociedad, el mundo, la cultura, las épocas pueden decir y pueden establecer parámetros y maneras y modelos de familia, pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, no es de Dios, no es bíblico. Es decir, estamos viendo que la creación del hombre y de la mujer, para que en unión ellos puedan tener hijos y formar una familia, es un principio divino, es un principio que Dios ha establecido así. Es decir, todo lo que está fuera de esto no es de Dios, es satánico, no es bíblico. Eso es lo que yo quiero decirles. ¿Qué es lo que esto nos muestra, hermanos, en estos versículos que estamos viendo? Dos cosas muy importantes, hermanos, dos cosas muy importantes. Uno, si nosotros vemos acá en el versículo 27 que dice, y creó Dios el hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La diferenciación sexual. Es decir, que Dios creó al hombre para ser hombre y Dios creó a la mujer para ser mujer, con sus virtudes físicas, biológicas y espirituales que se diferencian el uno del otro. Eso es lo que está haciendo Dios ahí. Por esto es importante que nosotros entendamos que Dios no se equivoca al crear un hombre para que sea un hombre y una mujer para que sea mujer. La sociedad actual, la cultura actual, pueden decir lo que quieran, pero un hombre nació para ser un hombre y una mujer nació para ser mujer. Esto es mentira de lo que la gente, la sociedad dice hoy día, que una mujer nació para ser hombre. Eso no existe, hermano, eso no es bíblico. Ni siquiera científicamente se ha podido comprobar que un hombre pueda llegar a ser mujer. Eso no existe, hermano. Dios no se equivoca. Dios todo lo que hace, como vimos ahí, capítulo 1, versículo 31, que dice que todo lo que creó Dios es bueno en gran manera. Entonces Dios creó a un hombre para ser un hombre y a una mujer para ser mujer. Esa es la diferenciación sexual, con sus virtudes biológicas, físicas y espirituales, que lo hacen obviamente diferente el uno del otro. Y no solamente eso, vemos ahí, sino que el propósito de esta diferenciación sexual es la fecundidad, es decir, tener hijos, según lo que vemos ahí en el versículo 28, y los bendijo Dios, es decir, Dios está bendiciendo la relación sexual entre un hombre y una mujer con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Tener hijos. Ahora, esto es importante que usted entienda, hermano, porque dos hombres que se casan no pueden tener hijos entre sí. Biológicamente, fisiológicamente, un hombre y un hombre no están preparados para tener hijos entre sí. Eso no existe. Eso no es bíblico, eso es satánico. Por eso es que el matrimonio entre dos mujeres es antibíblico. Y dos mujeres que se casan no pueden tener hijos. Es decir, salen fuera del principio eterno que Dios ha establecido de cómo debe de ser una unión matrimonial. Por eso los matrimonios homosexuales no pueden tener hijos, nunca pueden tener hijos. Por más que se operen, por más que se pongan hormonas, por más que se hagan lo que se hagan, nunca dos hombres casados entre sí van a poder tener hijos. Y lo más importante, hermano, usted debe de entender acá, esa unión no es bendecida por Dios, porque la unión que es bendecida por Dios es entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Eso es lo que dice Dios. Entonces, esto es interesante que nosotros entendamos y que como padres tengamos claro estos conceptos para poder enseñar, para poder indicarles a nuestros hijos estos conceptos que son eternos, que son tan diferentes a lo que el mundo, la sociedad ha establecido hoy, hermano. Entonces, esta diferenciación sexual es muy importante, hermano, porque justamente vemos ahí
que esta diferenciación sexual es la base para la relación conyugal, hermanos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2 y versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, dice, a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí ve? Es decir, la base de la relación conyugal, la base de una familia es la unión entre un hombre y una mujer con un propósito de tener hijos, en cuyo propósito la relación sexual entre un hombre y una mujer es bendita. Todo lo que está dentro de este contexto es de bendición. Lo que sale fuera de este contexto, un matrimonio entre dos hombres y un matrimonio entre dos mujeres, no es bíblico y no es bendecido por Dios. Pueden decir lo que quieran, pueden hacer lo que quieran, pueden declarar leyes, hacer leyes, enseñar lo que sea, hermano, pero esto no es bíblico, no es de Dios. Debemos de entenderlo muy claro esto, hermanos, porque eso enseñan hoy en las escuelas, eso enseñan en los colegios, hermano. Precisamente la distorsión y la corrupción de estos principios divinos son los que destruyen la identidad del hogar que se supone debe de tener un hogar bíblico, hermano. Los hogares, y prácticamente eso hoy no vemos en las familias, en los hogares, hermano. Es triste decirlo, pero lastimablemente, hermano, debemos de entender esto, hermano, porque estos principios que estamos viendo acá, los que le acabo de decir, son los que ayudan a establecer y a fortalecer el concepto o el principio de identidad en cada hogar, amados hermanos. Dicho esto, hermano, surge una pregunta que es muy válida y muy pertinente incluso hoy día, hermano. ¿Qué es ser una persona normal? ¿Qué es una familia normal hoy día? ¿Qué concepto tenemos por normal? ¿Qué es un ser humano normal? ¿Qué es un hogar normal hoy día? Es una gran pregunta, hermano, es una gran pregunta que realmente no hay respuesta por un lado, pero por otro lado también podemos tener muchísimas respuestas hoy día. Por ejemplo, para un psicólogo, esta respuesta es muy pertinente hoy día. Para un psicólogo, hermano, obviamente una persona normal es aquella que hace lo que todo el mundo hace. Pero esta pregunta también deberíamos de hacernos nosotros, los que decimos creer en Dios. ¿Qué es una persona normal? ¿Qué es una familia normal? Pero para entender la respuesta a esto debemos nosotros de definir el concepto de normalidad. ¿Sí? Y obviamente, como les dije hace un momento, la normalidad, obviamente para un psicólogo, es lo que una persona hace, lo que cualquier otra persona haría también. Eso es una persona normal. Es decir, una persona es normal o se le denomina normal cuando esta persona hace lo que las demás personas hacen. Una familia es normal o se llama normal cuando esta familia hace lo que las demás familias hacen. Por eso es que dentro de la psicología, estos conceptos son muy importantes para ellos, porque el concepto o los conceptos que puede dar la psicología siempre van a estar marcados o modelados por los tiempos, por las épocas, por las sociedades, por las culturas, por la economía, incluso por la región geográfica, por la raza muchas veces, ¿no? Por esta razón siempre la psicología va a dar un concepto de normalidad muy amplio, muy genérico, ¿verdad? Por eso es que hoy la psicología llama a la homosexualidad algo normal. Algo normal, es decir, ser homosexual es algo normal, ser infiel es algo normal hoy día. Pero eso no es un concepto bíblico o que está de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, no es correcto. Entonces, a la luz de las Sagradas Escrituras, hermano, ¿qué es ser normal? ¿Qué es, desde dónde parte la normalidad de una familia normal? Porque todos estos aspectos, amados hermanos, nos ayudan justamente a establecer
y a edificar una identidad propia de cada hogar. Les digo esto, hermano, porque si nosotros vemos a la luz de las Sagradas Escrituras, desde Génesis 3, desde la caída del hombre por el pecado, ¿sí? Todo, absolutamente todo, en cierta manera es anormal. Todo en cierta manera es anormal, porque ese no fue el plan inicial de Dios para el hombre y para los hogares. Es decir, el pecado, lejos de mantener la normalidad, trajo la anormalidad. Por eso, una de las razones por las cuales Jesucristo vino a este mundo es para mostrarnos lo que es ser un ser humano normal. Es decir, el hecho de que Dios mismo se haya encarnado en la persona de Jesucristo justamente es para mostrarnos qué es ser una persona normal. Es decir, lo que Dios esperaba de un ser humano. Por eso es que el Señor Jesucristo, Él vino a este mundo. De hecho, al Señor Jesucristo se le da el título del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y a partir de ahí, entender lo que haría Cristo en su naturaleza humana, eso es lo que es normal, porque eso es lo que esperaría Dios de cada ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que a partir de Él, ¿sí?, así como el pámpano es a la vid, nosotros, por medio de Jesucristo, somos restaurados a la normalidad. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17, nos habla de esto. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí entiende? Es en Cristo o es a partir de Cristo que una persona empieza a ser normal dentro de la perspectiva bíblica o dentro del contexto bíblico. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, esa es la normalidad para la persona, para mí, para usted, que tenemos a Cristo. Y a partir de ahí, nuestro hogar pueda ser normal como Dios ha establecido o como Dios quiere que sea. Eso es lo que nosotros debemos de entender acá, hermanos. ¿Sí? El mundo y el pecado cuestionan el concepto de normalidad en la Biblia. Y le voy a dar un ejemplo muy claro hoy día, hablando acerca del matrimonio, que es el tema que hemos estado tratando estas semanas. ¿Qué es lo que dice el mundo? ¿Qué es lo que dice esta sociedad hoy día? ¿Sí? O sea, ¿para qué casarse? ¿Qué es eso de casarse? Eso es lo que dice el mundo. ¿Para qué casarse? No hay motivo. Eso no es normal casarse hoy día. Eso no es normal. Todo el mundo está con una mujer, con un hombre, entre hombres, entre mujeres. Eso es lo normal ahora. O sea, no hay necesidad para casarse. Eso es el estándar normal de lo que la sociedad actual ha establecido como normal, ¿no? Que todos pueden ser felices haciendo y viviendo como quieren. Eso es normal. Eso es lo que la sociedad ha establecido como normal hoy día. Que un hombre puede casarse con un hombre, que una mujer puede casarse con una mujer. Incluso hay personas que se casan con animales, eso es normal y eso pasa. Pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista bíblico, que es el que acabamos de ver, obviamente todo eso es anormal. No es lo que Dios estableció, no es bajo los principios bíblicos de Dios. Justifican la homosexualidad como algo normal. Y obviamente para justificar su pecado y su conducta, muchas veces traen el concepto de la etología, es decir, el comportamiento animal, ¿no? Y incorporan ese tipo de comportamiento animal para justificar dichas prácticas que hace el ser humano de casarse entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, y justifican la homosexualidad trayendo como ejemplo el hecho de que dos pingüinos son homosexuales ahí en un zoológico de Japón. Y eso obviamente es hasta cómico muchas veces, hermano, pero
Si nosotros vamos a lo que dice la palabra de Dios, hermano, obviamente todos estos factores ayudan a formar la identidad de una persona, de una familia, de un hogar, hermanos. Justamente entendiendo estos principios que les acabé de mencionar al principio. Pero en realidad, para profundizar un poquito más, ¿qué es la identidad? Acompáñenme al libro de 2 de Corintios, capítulo 3, del 1 al 3. 2 de Corintios, capítulo 3, del 1 al 3. Ya yendo un poquito más específicos acá, ¿no? Dice así la palabra: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación para vosotros? Dice ahí, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Esto es impresionante. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Impresionante lo que está pasando acá, hermano. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad? La identidad es el conjunto de reglas, características o cualidades o circunstancias que distinguen a una persona o a una familia de otra. Un ejemplo muy claro, el pasaporte o una cédula de identidad que usted tenga. Ese es un documento legal donde dice su nombre, sus apellidos, su nacionalidad, su edad, su sexo, si es hombre, si es mujer, dónde vive, dónde nació. Eso es identidad. Es decir, un documento legal que a usted le dice y dice a otros quién es usted. Eso es lo que es un documento de identidad. Por eso es que es el conjunto de reglas o características o cualidades o circunstancias que le distinguen a usted de otra persona o a su familia de otra familia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que el Señor está hablando por medio del apóstol Pablo y justamente hace referencia a que somos nosotros cartas abiertas, dice, cartas abiertas. Es decir, que nuestro testimonio de vida, que nuestras actitudes, nuestros valores, nuestros principios que hemos estado viendo a lo largo de todas estas 3 semanas, ¿verdad? Lo que es la unidad, lo que es la integridad, lo que es el rol de cada miembro de cada familia, ¿verdad? Como personas, como padres, como esposos, como hijos, como esposas, ¿verdad? Son esas características, esos valores, esos principios, ¿verdad? Que tenemos, esas obras, lo que hacemos son los que hablan de nuestra identidad, de quiénes somos realmente en el hogar. Es decir, si nuestro comportamiento difiere o cambia dependiendo de dónde estamos o con quién estamos o las circunstancias que estamos pasando, obviamente esto indica que no hay identidad en esa familia. Ahora, dicho esto, hermanos, la identidad en un hogar se la debe de entender y formarla en relación a los principios de autoridad que ha establecido Dios en su palabra. Esto es importante que nosotros entendamos, hermanos. Entonces, para ello, vamos a Efesios capítulo 5, ¿sí? Y versículos del 23 al 24. ¿Cuáles son los roles de autoridad que Dios ha establecido desde el principio que acabamos de ver en Génesis? Pero acá ya lo vemos más específicamente en Efesios capítulo 5, versículos 23 y 24. Es decir, los roles de autoridad del esposo y de la esposa. ¿Qué dice ahí? Versículos 23 y 24 dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Está tomando una analogía importantísima, ¿sí? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y versículo 24 toma esta analogía para explicar los rangos de autoridad que hay en el hogar entre el esposo y la esposa. Así que dice, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también dice, las casadas, las esposas, estén sujetas a sus maridos en todo, dice, en todo. Ok.
Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 3 y versículos 1 y 2. ¿Ok? Y téngalo ahí abierta la Biblia, hermano. Este es el principio de autoridad que Dios ha establecido, hermano. Es decir, que las esposas estén sujetas a sus maridos en todo, estén sujetas, sean esa ayuda idónea, se sometan a ellas. Ahora, esto no quiere decir que la esposa es menos que el esposo, o que el esposo es más inteligente que la esposa. Eso es incorrecto. De hecho, a las mujeres, a las esposas, les funciona las dos partes del cerebro. A nosotros los hombres no, solamente una. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos, hermano, que este asunto de la sujeción de la esposa debe de ser entendido desde un punto de vista bíblico. Les digo esto porque hay esposos que son bien vivos, bien inteligentes son. Entonces, abusan de este texto para hacer que las mujeres hagan lo que quieran, para aprovecharse de ellas en todo, para subyugarles a ellas en todo, para aprovecharse de ellas en todo. Y no es así. Y dicen, dicen así, usted como cristiano, entonces usted se debe de dejar hacer esto y este otro y este otro. Entonces, usted como esposa, usted tiene que hacer lo que yo diga. Así dicen. Entonces, son conceptos que están mal entendidos, amados hermanos. ¿Sí? De eso no trata la sujeción. Hemos visto, hermano, que el rol de tanto del esposo y de la esposa es ver la ayuda mutua, ¿verdad? Ver el uno por el otro. Todos somos un equipo. Eso hemos visto las semanas anteriores. Porque ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Dice, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, dice ahí. Casta y respetuosa. Es decir, hermano, que es deber de la esposa actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, que su conducta sea casta y respetuosa bíblicamente. Es decir, que no le falte al respeto al esposo, ¿verdad? Que ella sea la ayuda idónea en casa. Que ella sea, hermano, la que edifica la casa, en el hogar, ahí en casa. Que ella sea la que está dispuesta justamente a dar ese mismo amor a hijos, al esposo, a coadyuvar para que el hogar siga adelante. Eso es lo que está diciendo acá. Porque hay ocasiones, o hay momentos, o hay circunstancias en que en un hogar el esposo no es creyente. ¿Sí? Es algo como lo que me pasó a mí. Mi esposa fue la primera que conoció de Cristo. Y yo me aprovechaba de este texto para, obviamente, hacer cosas incorrectas. Pero mi esposa entendió este texto que acabamos de hablar en este momento. Y obviamente ella se sujetó, considerando el hecho de que yo no era creyente, para que también, dice, los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, hermano. Oye, ¿qué conducta tiene usted, amada esposa, en casa? A veces son gritonas, a veces son peleonas, son rencorosas, chismosas, vagas, les gusta la cama. Entonces, si usted es una persona así, mi consejo es que cambie de conducta y que su conducta sea la adecuada, como el Señor dice en su palabra, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿A quién? A Dios primeramente. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto, amados hermanos? ¿Sí? Porque en Primera de Corintios, acompáñeme a Primera de Corintios y usted va a entender esto. Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Capítulo 11 y versículo 3. ¿Ok? Porque a veces hay mucha confusión en esto y las espositas dicen, bueno, ¿y cómo me sujeto yo, siendo cristiana, a mi esposo que no es creyente, que no quiere saber nada de Dios? Y él, de hecho, se aprovecha de esto, ¿verdad? Para tratarme como quiere, para usarme como quiere, para hacer cosas que yo no quiero hacer. Entendamos este asunto, amado hermano, usted que está viviendo de pronto este problema. Y es un asunto de autoridad espiritual, hermano, ¿sí?
Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice, pero quiero que sepáis, dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Este es el punto aquí, hermano. Cuando una esposa tiene que sujetarse a un esposo, cuya conducta sea casta y respetuosa, es cuando el esposo se sujeta a Jesucristo. Mire, cuando un esposo entiende esto, tiene que sujetarse a Jesucristo, no le va a pedir cosas incorrectas. Le va a tratar bien, como a vaso frágil, dice la palabra. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de toda la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ese es el orden de autoridad que Dios ha establecido ahí. Entonces es importante, hermanos, es importante que usted entienda esto. Le digo esto, mis hermanos, porque en muchos hogares se dan estos casos, hermano, y las esposas no saben qué hacer. Si usted tiene un esposo que no es creyente y que se está abusando de usted por el hecho de ser creyente, mire lo que dice la palabra de Dios acá en 1 Corintios, capítulo 7 y versículo 14. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Mire, usted tiene una gran oportunidad, amada hermana, si su esposo no es creyente, ¿sí? Si su esposo no es creyente, usted tiene una gran oportunidad de que por medio de Jesucristo usted puede santificar a su esposo en la oración, en su conducta, en su comportamiento, en su ejemplo, ¿verdad? En cómo usted vive la vida cristiana. Pero cuando Él le pida cosas que salen de lo bíblico, usted léale lo que nosotros acabamos de leer ahí en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 3. Y dígale usted con amor, con respeto, con una actitud casta, respetuosa, como dice ahí. Dígale, amado esposo, yo te amo, pero lo que me estás pidiendo no es de Dios. Porque primeramente, para tú pedirme que yo me someta a ti, debes de tú estar bajo la sujeción de Jesucristo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Es Jesucristo tu cabeza? ¿Es Jesucristo tu autoridad? Hágale esa pregunta. Entonces, de esa manera, usted puede responderle bíblicamente a su esposo. Y si usted es un esposo cristiano y una esposa cristiana, pues entonces, amada esposa, sométase a su esposo. Ese es el punto acá. Por eso ahí en Primera de Pedro, que acabamos de leer, Primera de Pedro, ¿verdad? Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen en la palabra, los que no creen en la palabra, sean ganados sin palabra, dice, por la conducta de sus esposas. Hermano, amada hermana, no sea gotera, como dice la palabra de Dios. Usted puede ganar a su esposo para Cristo sin decir una sola palabra, ¿entiende eso? Sin decir una sola palabra. Lo único que basta es su conducta que sea respetuosa y casta, dice ahí en el versículo 2. Oye, usted, si ve, usted es el eje en el hogar para que su hogar sea cristocéntrico. El punto aquí es cómo usted como esposa se sujeta a Cristo. Y usted, amado esposo, si usted dice ser creyente y usted está o se sujeta a Cristo, entonces usted tiene que entender que su esposa es como un vaso frágil. Usted tiene que darle el valor que ella se merece, dándole respeto y honor a su esposa. Por eso es que ahí en Efesios, si regresamos a Efesios capítulo 5, ahí en el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Sí? Maridos, amad a vuestras mujeres. El punto aquí es que cuando Cristo es su cabeza, usted entiende y sabe y Dios le da la sabiduría para amar a su esposa. Y cuando usted la ama a su esposa, usted no le pide cosas incorrectas. Usted le trata como a vaso frágil. ¿Sí ve? ¿Me está entendiendo lo que yo le quiero decir acá? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí?
usted, si es un esposo cristiano y dice usted que Jesucristo es su cabeza, ¿está usted dispuesto a dar la vida por ella, por su esposa? Porque Jesucristo dio la vida por la iglesia. Esa es la analogía que está utilizando aquí. ¿Y sabe para qué? ¿Sabe para qué? El Señor habla aquí. Y el versículo 26 dice para qué el Señor Jesucristo dio su vida por la iglesia. Entonces el llamado es que cada esposo también esté dispuesto a dar la vida por ella. Pero hay esposos cristianos que no están dispuestos a eso, ni siquiera están dispuestos a darles un buen par de zapatos a su esposa. Son egoístas, ven lo suyo propio. Pero la palabra de Dios dice aquí que usted como esposo debe de estar dispuesto a dar su vida literalmente por ella. Pero dice ¿para qué? Para santificarla, dice. ¿Cómo es que usted, amado esposo, que dice ser cristiano, cómo usted está santificando su hogar? Para santificarla, habiéndola purificado, ¿por qué? Por el lavamiento del agua, por la palabra de Dios. ¿Sí ve? El asunto aquí es que si usted dice ser un esposo cristiano, que está sujeto a Cristo, entonces el asunto para usted es muy relevante. ¿Por qué? Porque usted es el llamado a santificar su familia, a traer santidad a su familia. Entonces, cuando usted entiende eso, usted puede amar a su esposa como a vaso frágil, darle el honor que ella se merece en casa, tratarle como se merece. Y si hay áreas que usted como esposo y usted como esposa están fallando, entonces el Señor puede ayudar. En Cristo somos nueva criatura. Eso vimos. El Señor va cambiando nuestra anormalidad, producto del pecado, y nos va llevando a una normalidad, nuevas criaturas en Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Y si somos hijos, que creo todos aquí somos hijos, Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2, hijos, obedeced en el Señor, dice, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en la vida. Ese es el consejo para todo hijo. Dice que nos sometamos y obedezcamos a nuestros padres en el Señor, y que les honremos. ¿Qué quiere decir esto de dar honra? Dar honra es que en nuestro corazón como padres podamos llegar a tener paz, tranquilidad, descanso por la vida que ellos tienen, que nuestros hijos tienen, hermanos. Ese es el razonamiento ahí, hermanos. Así que, hermanos, yo les animo, hermanos, si ustedes como hogar, pues obviamente no hay este concepto de identidad, es bueno que lo empecemos a practicar, hermanos. Es bueno. Yo les animo a las mujeres más, porque en ellas hay más sufrimiento, porque a veces hay esposos que son bien vivos, ¿no? Que quieren hacer. No, hermano. La mujer creyente santifica al marido incrédulo, dice, hermano. Haga su mejor, hermano, porque usted sin palabras puede llegar a convertir a su esposo a Jesucristo. Pero para eso necesita oración, ayuda espiritual también. Hable con la esposa del pastor de su iglesia, busque ayuda espiritual, le puede guiar. Aviva nuestros corazones, le recomiendo que escuche Aviva nuestros corazones, que también es muy bueno. Ahí en Josué capítulo 24, ya para terminar, capítulo 24 del 14 al 16, vemos un hogar con identidad propia, hermano, de verdad, que justamente vivía lo que acabamos de enseñar. Dice así, capítulo 24 de Josué, del versículo 14 en adelante, dice, ahora pues, dice, temed a Jehová y servirle con integridad, lo que hablábamos las semanas pasadas, y en verdad, lo que hablábamos las semanas pasadas. Y quitad, dice, de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué dioses está adorando usted en casa hoy día? Pueden ser muchos. La vanidad, el dinero, ¿verdad? La arrogancia, su carácter. Puede haber muchas cosas, hermano.
Dice quitar. Dios nos da la capacidad para poder retirar esos dioses y comenzar a servir, dice, a Jehová. Y luego dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estabais al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe quién está hablando ahí? Está hablando un padre, está hablando un esposo. Él toma la iniciativa de buscar la santidad y la santificación de su hogar. Y él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es de él. A través de él viene la santificación. Es a partir de Jesucristo que un hogar puede llegar a tener identidad, obviamente entendiendo los roles, entendiendo los principios de autoridad que Dios nos ha dado en casa. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amados, que el Señor les bendiga, que Dios les dé la sabiduría para formar, para establecer estos 3 principios tan importantísimos que hemos visto hoy día, hermano, en estas semanas, lo que es la unidad, lo que es la integridad y lo que es la identidad, hermanos. Yo sé, a veces hay problemas en los hogares, pero en el Señor nosotros podemos salir adelante. Amada esposa, amada mujer, tú que estás escuchando y tal vez dices en tu corazón, en mi hogar ya no hay remedio, en mi hogar ya no hay salvación, sí la hay. En Jesucristo, hermano, todo lo podemos, dice la palabra de Dios. Él vino acá, Él tomó la naturaleza humana y se hizo como uno de nosotros para ir y morir en la cruz por todos los pecados. Así es que ten fe en el Señor, búscale al Señor, busca ayuda, una ayuda buena, de una sana doctrina, de una sana iglesia. Y verás que si tú practicas estos principios que hemos estado viviendo, el Señor nos ha estado dando a lo largo de estas semanas, tu hogar va a comenzar a marchar adelante. Créele al Señor, en el Señor sí podemos. Y continuamos la próxima semana. Amada hermana, amado hermano, que Dios les bendiga y continuamos la siguiente semana con esta serie de mensajes acerca del matrimonio. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén.